Este es el Instituto Politécnico Radial. Bienvenidos y bienvenidas al Radio Curso de Historia Universal. Durante la época arcaica, la población de Grecia creció fuera de la capacidad de su limitada tierra de cultivo. Hacia 700-500 años antes de Cristo, los griegos empezaron 250 años de expansión, colonizando en todas las direcciones. Al este colonizaron primero la costa egea de Asia Menor, luego Chipre y las costas de Tracia, el mar de Mármara y la costa del sur del Mar Negro. Al final, la colonización griega llegó tan lejos que alcanzó al noreste zonas de Ucrania y Rusia. Al oeste colonizaron las costas de Iliria, Sicilia e Italia del sur. Luego Francia del sur, Córcega y aún España del noreste. También se establecieron colonias griegas en Egipto y Libia. Las actuales Siracusa, Nápoles, Marsella y Estambul empezaron como las colonias griegas Siracusae, Neápolis, Masalia y Bizantión. Estas colonias desempeñaron un papel en la difusión de la influencia griega a través de Europa y también ayudaron a establecer redes de comercio de larga distancia entre las ciudades-estado griegas, estimulando la economía de la antigua Grecia. La Grecia antigua se componía de varios centenares de ciudades-estado-polis que eran casi independientes. Esta situación era diferente a la de la mayoría de las otras sociedades, que eran o pueblos de pequeñas cantidades de personas o reinos soberanos de territorios extensos. Sin duda, la geografía de Grecia, que está dividida y subdividida por colinas, montañas y ríos, contribuía a la naturaleza fragmentada de la antigua Grecia. Es probable que existiera una estructura política similar en las grandes ciudades-estado marítimas de Fenicia. Sin embargo, hasta cierto punto, la situación era única en la antigua Grecia. Por un lado, los griegos antiguos no dudaban que eran un pueblo singular. Compartían la misma religión, la misma cultura básica y la misma lengua, además de ser muy conscientes de sus orígenes tribales. Heródoto pudo clasificar las ciudades-estado por tribu. Por otro lado, aunque existían estas relaciones del más alto nivel, parece que rara vez jugaban un papel en la política griega. La independencia de las polis se defendía con fiereza. Los antiguos griegos rara vez contemplaron la unificación de Grecia. Aun cuando un grupo de ciudades-estados se aliaron para defender Grecia durante la segunda invasión persa, la inmensa mayoría de los estados permanecieron neutrales y tras derrotar a los persas, los aliados volvieron a sus luchas internas. Las mayores peculiaridades del sistema político en la antigua Grecia eran su naturaleza fragmentaria, que no parece en particular tener orígenes tribales, y la centralización del poder en centros urbanos dentro de estados pequeños. Las rarezas del sistema griego son más evidentes en las colonias que los griegos establecieron alrededor del mar Mediterráneo. Aunque cada una podía considerar a cierta polis griega como su madre y mantenerse amable o parcial con ella, era enteramente independiente de la ciudad que la fundó. Inevitablemente, las polis menores podían ser dominadas por sus vecinos mayores, pero las conquistas y los reinados directos fueron bastante raros. Al contrario, las polis se organizaban en ligas, cuyos afiliados estaban en un estado constante de cambio. Después, en el periodo clásico, el número de ligas decreció y las ligas se hicieron mayores. Cada una era dominada por una única ciudad, por ejemplo, Atenas, Esparta o Tebas. Y muchas veces una polis era obligada a afiliarse a una liga bajo la amenaza de la guerra o bajo las condiciones de un tratado de paz. Aún después de que Filipo II de Macedonia conquistara los centros de la antigua Grecia, no trató de anexionar el territorio ni lo unificó en una provincia nueva. Simplemente obligó a la mayoría de las polis a unirse a su propia liga de Corinto. Con respecto al gobierno y la ley, parece que al principio muchas ciudades-estado griegas eran reinos menores. Muchas veces había un funcionario municipal que cumplía funciones residuales y ceremoniales de rey. Sin embargo, para la época arcaica y la primera conciencia histórica, la mayoría de estas ciudades-estado ya se habían convertido en oligarquías aristocráticas. No se sabe precisamente cómo ocurrió este cambio. En el año 753 a.C., se había convertido en un arcontado elegido decenalmente y finalmente, en el año 683 a.C., era un cargo elegido anualmente.
En cada etapa ganaba más poder la aristocracia en su totalidad y se reducía el del individuo común. Con el tiempo, el dominio político y la riqueza de grupos pequeños de familias propendía a provocar descontento social en muchas polis. En muchas ciudades, un tirano en cierto punto tomaba el control y gobernaba según su propia voluntad. Una agenda populista solía ayudarlo a mantenerse en el poder. Atenas cayó bajo una tiranía en la segunda mitad del siglo VI a.C. Cuando esta tiranía terminó, se propuso una reforma radical para que la aristocracia no recobrara el poder. Los atenienses fundaron la primera democracia del mundo. Una asamblea de ciudadanos para la discusión de la política municipal había existido desde las reformas de Dracón en el año 621 a.C. y a todos los ciudadanos se les permitía que asistieran según las reformas de Solón. Pero los ciudadanos más pobres no podían hablar ante la asamblea o postularse como candidatos, excepto en el caso de ciertos cargos públicos cuya elección era aleatoria. Al establecer la democracia, la asamblea se convirtió en el mecanismo de iure del gobierno. Todos los ciudadanos entonces tuvieron igualdad de derechos en la asamblea. Sin embargo, los que no eran ciudadanos no gozaban de ningún derecho político en absoluto. En Esparta existía la diarquía, gobierno de dos reyes. Uno se ocupaba de los asuntos administrativos, económicos y sociales, y el otro se ocupaba de la defensa. Después del surgimiento de la democracia en Atenas, otras ciudades-estado fundaron democracias. No obstante, muchas retuvieron formas de gobierno más tradicionales. Según su costumbre en otros asuntos, Esparta era una excepción notable al resto de Grecia, y a través de la época fue gobernada no por uno, sino por dos monarcas hereditarios bajo una forma de diarquía. La monarquía espartana pertenecía a los agíadas y los euripóntidas, descendientes de Eurístenes y Procles, respectivamente. Se cree que los dos fundadores de sus dinastías eran hijos gemelos de Aristodemo, un soberano heráclida. Sin embargo, el poder de estos reyes era limitado tanto por un consejo de ancianos, que es la Jerusía, como por magistrados, los éforos, específicamente designados para vigilar a los reyes. El contenido de la radioclase del día de hoy ha sido citado de la Wikipedia. Gracias.